Bienvenido a un video más. Este martes 19 de mayo del 2020 continuaremos con el tema expresión algebraica con más de una variable. Recordemos que la expresión algebraica es una expresión que tiene signo, coeficiente y parte literal, lo cual también puede ser que tenga más de un término, no solo un término. Pero en esta oportunidad vamos a trabajar con dos variables. En la primera tenemos el primer problema inicial. Si una lata con bebida pesa X libras y una hielera Y libras, ¿cuál es el peso total de la hielera con 6 latas de bebidas en ella? Como solución, en primer lugar, definir las variables ya están definidas, pero veamos bien qué es lo que sucede con el peso de las latas, porque una pesa X, pero ahora 6. Por lo tanto, bien, veamos el peso de 6 latas. Sabemos que una lata pesa X, por lo tanto serían 6 por X libras. La hielera, sabemos que la hielera tiene un peso. Recapitulando, el peso de la hielera es Y libras. Pero ahora bien, queremos saber el peso total. El peso total. Y el peso total tendríamos que sumar, si hay variables semejantes, sumarlas, pero en este caso son diferentes. Por lo tanto, el peso nos quedaría 6x más Y libras. Ese sería el resultado del problema. Esto quiere decir, el peso de 6 latas es igual a 6x libras, el peso de la hielera es igual a Y libras y el peso total es de 6x más Y libras. Continuando con el tema, el ejemplo 7 de la página 77 nos dice: encontremos los términos de la expresión algebraica 8x cuadrado más 3y menos 4w. Como solución, en primer lugar vamos a identificar el número de términos de la expresión algebraica por su signo. Es decir, que tenemos el primer término, segundo término, y tercer término. ¿Cómo puedo deducir que son 3 términos? Sencillo, veamos la expresión. 1, luego por el signo se separa 2 y 3. Es decir, el primer término es positivo y sería 8x cuadrado. El segundo término es positivo y es 3y. Y el tercer término es negativo, 4w. Como ya obtuvimos los términos, vamos a hacer una tablita en la cual vamos a separar las partes de cada término, es decir, término, coeficiente y variable. Ya sabemos que tiene 3 términos. El primer término es 8x cuadrado, segundo término 3y y el tercer término menos 4w. Sabemos que el coeficiente en este caso es la parte, el número es 8, en el segundo término es 3 y en el tercer término es menos 4. Ahora la variable en este caso es x, y, w.
Aquí la variable pues está elevada al cuadrado. Por lo tanto, podemos concluir que la expresión algebraica posee tres términos, tres variables, y las variables serían x, y y z, y coeficientes 8, 3 y menos 4. Vamos a pasar a un siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo 8, página 77, nos pide que expresa la siguiente situación como una expresión algebraica. Don Ramón compra una cantidad de 6 sacos de frijol y 8 sacos de maíz. Me pregunta, ¿cuánto gastó en total por los 14 sacos de frijol y de maíz? Bien, como solución. En primer lugar, vamos a definir la variable que me va a representar el frijol y la variable que va a representar en el caso del maíz. Para ello vamos a definir que A es el precio del saco de frijol. Si en la información que nos dan nos dice que él compró 6 sacos, es decir que acá tendríamos en el caso de 6, 6A. Para el caso de los sacos de maíz lo vamos a representar con la letra B. En este caso va a ser el precio de un saco de maíz. Es decir, que si don Ramón compró 8, estamos hablando que sería 8B. Ahora, ¿cuánto gastó en total por la compra de los 14 sacos de frijol? Es decir, sabemos que la representación del gasto en el caso de la compra de los sacos de frijoles, 6A. Y para representar el gasto de los sacos de maíz es 8B. Es decir, don Ramón gastó 6A más 8B. Por lo tanto, podemos concluir que Ramón gastó 6A más 8B. Para el siguiente ejemplo 9, página 77, nos pide que expresemos el perímetro del siguiente rectángulo. Tenemos la figura que tiene como base 3x centímetros y altura 2y centímetros. En primer lugar, sabemos que el perímetro de un rectángulo, en este caso, se encuentra de la siguiente fórmula: 2 veces lo que es multiplicado por la base más 2 veces multiplicado por la altura, que en este caso mi base es 3x centímetros más mi altura 2y centímetros. Bien, 2 por 3, 6x centímetros más 2 por 2, 4y centímetros. Como vemos, hay un factor común. Un factor común es centímetros. Por lo tanto, podemos separar y decir 6x más 4y centímetros. Es decir que por lo tanto el perímetro es igual a P, 6x más 4y. Es así como finalizamos el tema de expresión algebraica con más de una variable. Recuerda que, haciendo un repaso, cuando tenemos el programa tenemos que expresar qué letra nos representa lo solicitado. Luego con eso pues realizar las operaciones. Y si se nos da, así como este ejemplo, el último, realizar las operaciones pertinentes. Ha sido un gusto, será hasta un próximo video.